Ahora sí. Bien, antes de arrancar, ¿tienen alguna duda o consulta? ¿Algo que quieran preguntar, consultar? Yo te quería preguntar, Lucas, igual después llegaremos a la parte del análisis, pero viste lo que estuvo pasando más o menos con el boom de estas noticias cripto, Sí, eh, que subieron, nada, un montón. correcto. Eh, lo primero que uno quiere hacer es tratar de sumarse a la ola, pero bueno, como rompe demasiado, viste, hay que tener cuidado. Quiero saber si se puede aprovechar alguna zona de imbalance eh, o algún retroceso también, Bien, pero hay que mirar entonces, muy al pasado, por eso te quería preguntar eso. bien. Entonces, sí, justamente tener en cuenta cuando, como siempre explicamos, vemos a la parte de lo que son las noticias. Justamente el día de ayer se programó una noticia que fue una de las que terminó realizando un fuerte impacto en lo que es todo lo relacionado a la parte cripto y no fue un movimiento tranquilo, fue un movimiento bastante agresivo, que esto es algo que suele pasar, claramente no tan seguido en lo que es el aspecto cripto, pero puede llegar a suceder. Entonces, cuando vemos este incremento en la volatilidad y sabemos que fue por todo de las noticias y demás, generalmente lo arrancamos a analizar desde temporalidades mayores para contextualizar un poco más cómo se viene comportando el precio en el tiempo. En este caso, lo que haríamos sería ir a una temporalidad principalmente semanal, y en esta temporalidad semanal, ¿qué es lo que nos encontramos? Que a simple vista en el semanal, ¿cómo viene la tendencia? Viene completamente bajista. En esta estructura bajista, lo que estamos notando es que anteriormente había dejado un gran hueco de ineficiencia y había dejado este como punto de referencia, el cual es el que acaba de llegar recién. Luego, si vemos un poco el pasado, cómo se estuvo comportando, vemos que acá anteriormente había dejado mucha liquidez, terminó generando los últimos picos de los máximos históricos que tuvo en su momento, para luego empezar a dar una de las primeras confirmaciones de caídas. A partir de acá, que genera una de las primeras confirmaciones de caídas, arrancamos con todo este periodo bajista. Ahora, cuando arranca este periodo bajista, nosotros tenemos los puntos estructurales identificados en esta zona, y donde generalmente en toda esta caída, ¿qué es lo que deberíamos de intentar detectar? Un punto de interés. Y fíjense que el único punto de interés con un poco de ineficiencia que había quedado pendiente era este de acá, que ni siquiera logra ir a buscarlo. E inclusive es un punto que podemos decir que hasta ahí nomás lo podríamos tener en cuenta, porque si aplicamos la herramienta del Fibonacci, vemos que justo ahí se encontraba en la mitad del punto un nivel donde estaría bueno que reaccione. Acá vemos que hubo un intento de subida para realizar la corrección de ese nivel, pero la presión vendedora fue tanta que forzó a inicio de año a que los precios sigan bajando. Nuevamente, cuando sigue bajando, vuelve a generar una nueva estructura. Acá vuelve a generar un nuevo punto de referencia que podríamos tener en cuenta, que nuevamente no logra ese cometido de intentar opacarlo, o mínimamente intentar llegar a él. Sí corrige parte del 50%, pero otra vez vuelve a caer. Ahora, en esta situación que se vuelve a dar, ¿qué es lo que vemos primeramente? A comparación a los movimientos anteriores, acá vemos una caída bastante abrupta, un retroceso bastante cortito, otra caída bastante agresiva, un retroceso un poquito más profundo y acá una nueva caída que por poco termina siendo más baja la anterior y otra vez arrancó su retroceso. ¿A qué voy con esto? Que poco a poco estamos notando que a simple vista el precio empieza a perder, por así decirlo, fuerza a seguir a la baja. De poder seguir a la baja, ¿puede bajar un poco más? Claramente sí, pero según la información que tenemos hasta el momento, puede ser un escenario como para empezar a generar una pequeña subida. ¿Quiere decir que con esta subida que vemos hoy, el precio a partir de ahora va a alcanzar el máximo y va a llegar a 1 millón? Claramente no. Necesitamos el contexto de lo que esté pasando en el momento, porque así mismo como subió, mañana te levantás y así como está en 73, te aparece en 60.
Son cosas que pueden pasar. Ahora, lo que tenemos que hacer es, según el análisis que vamos aplicando, ver si vale la pena sumarnos a algún tipo de movimiento en este momento o esperar alguna confirmación más clara. Entonces acá tenemos el escenario semanal donde el precio sí acaba de llegar a un punto donde justamente podría llegar a generar algún tipo de reacción a la baja, pero eso lo debemos de confirmar. Para eso de semanal pasamos al diario. Y en esta temporalidad diaria lo que notamos es lo siguiente. Primero, que veníamos con una estructura a la baja, trabajando este recorrido de acá a acá. Segundo, nos había dejado bastante liquidez previa, pero ningún punto relevante como para que venga a buscar. Y a partir de acá nos termina dando con el movimiento de hoy la confirmación del rompimiento para arrancar a subir. Si quiero verlo un poco más a detalle, hasta 4 horas estaría más que bien. Seguimos estando en una plena subida. Por el momento, puntos para evaluar una posible subida o una posible corrección podrían ser estos niveles de acá o estos niveles de acá abajo. Una corrección o un rebote en los niveles de los 70, 69, pero hay que ver si va a tener esa intención de bajar hasta acá y luego darnos una confirmación. Pero si vos me dirías hoy mismo, ahora, ¿qué haríamos? Y acá no buscaríamos ni siquiera la compra ni la venta. Esperaríamos, porque acá es donde entra el desespero de la gente al ver que algo sube tanto. Porque la realidad es que si no habías comprado en estos niveles anteriormente, comprar acá es ponerte una soga en el cuello. Te vas a matar. Esa es la lógica de... Entendido, Lucas. Sí, sí, perfecto. Estamos en sintonía. Lo tengo bastante similar para aprovechar esos puntos. Además, sí, si no se aprovechó antes, se puede decir que se magnifica un poco, ¿no? Las temporalidades, al contrario que como en Forex, que vamos, eh, en vez de arrancar por el 4 horas, no sé, arrancamos por el semanal, en este caso que hubo tanta agresión. Exactamente. También te muestro este ejemplo de semanal porque en mi caso particular yo lo que hago con el tema Bitcoin es operarlo de manera largo placista. Lo operaría así tal Perfecto. cual como una persona tiene su portafolio con sus acciones. Yo haría algo similar, pero con el tema criptomonedas. Entonces, esta subida, perfecto, está buena, pero no voy a ir corriendo a vender, porque mi proyección es de acá un par de meses, un par de años, que siga subiendo este tipo de activos y más adelante tomar la decisión de ir vendiendo de a poco o vender en su totalidad y ya está. Pero eso ya depende mucho del perfil del operador. En mi caso, como es todo más largoplacista, lo analizo en este tipo de temporalidades. Asimismo, podríamos bajar a 15 minutos o 5 minutos Sí. y acá podríamos llegar a encontrar algo que operar. Pero claramente es más riesgoso. ¿Por qué? Porque al ser un mercado que nunca cierra, al siempre estar dando algún tipo de movimiento, y claramente es muy propenso a generar ciertos escenarios trampa que incita a que la gente entre y cuando la gente entra automáticamente los termina liquidando. Bien. Además, cuando recién pasaste al gráfico semanal, tiene más sentido el cuerpo de las velas con respecto al pasado. No, no es nada ilógico lo que está haciendo hasta ahora. Sí Exacto, fue muy agresivo en el poco tiempo correcto, es que algo sucedió. normal para lo que es tema cripto. Y ahí Perfecto. justo, Diego, que estabas comentando el punto de venta que uno podría tener en cuenta, es justamente este que marcábamos en semanal, que es ahora donde se encuentra el precio. En estos niveles de los 74, 73, son buenos niveles para vender en caso de que habías comprado ya anteriormente. Si habías comprado en los 65, 64, 68 y el precio subió esto y lo estás tradeando, de poder ser un buen precio de venta, lo es, en caso que lo quieras hacer así. Ahora, si lo ves de una manera más largoplacista y si compraste en estos niveles de acá abajo, cuando el precio llegue a futuro al nivel, por ejemplo, este de acá de los 90, o si llega a futuro al nivel de entre los 90 y los 100, buscar un promedio y por ahí también vender un poco, no estaría nada mal. Todo depende también cómo uno lo vaya proyectando. Pero en caso mío personal, si llega nuevamente a los 90, evaluaría vender una parte y después la otra vez dejarla correr. Pero esta sección estaría interesado en que la rompa, más que nada por cómo se
va comprimiendo el precio, que eso es algo que uno va notando con el tiempo. Fíjate que si nos vamos al pasado, encontramos un escenario similar. El precio había llegado a máximos históricos y cuando arrancó la corrección fue muy agresiva, retrocesos cortos, pero caídas bastante profundas. Y acá estamos hablando que en ese momento había realizado una corrección, si mal no recuerdo, casi un 80%. Si nos fijamos acá, teníamos este máximo histórico, en el cual había llegado a el 21 de noviembre, lunes 8, y después llegó hasta acá abajo, que fue un año justamente. Cayó un Después podés 77%. perdón, Lucas, podés sumear, viste, cuando en esta misma caída, fíjate que el precio vuelve a bajar antes, el punto antes de donde tenías el cursor, que vuelve a bajar y toma un imbalance, no toma la vela uno ahí. Este, sí, Claro, toma el imbalance de la subida anterior, eh, antes del pico más alto. Si te correcto. lo puedo marcar en la pantalla, Sí, lo puedes no hacer. sé si estoy explicado. ¿Sí? A ver, acá sería. Es Ahí, que toma correcto. eso era nomás. Todo este imbalance decís. Exactamente, sí. Viniendo de anterior, es decir, que antes se podría haber tomado como un soporte y ahora está tomado como una resistencia. Exacto. De esa manera también se podría considerar. Perfecto, sí, sí. Y fíjate que a medida que el precio luego fue bajando, terminó generando lo siguiente. Empieza a bajar y acá ya empieza a perder un poco lo que sería esa potencia tan agresiva. Ya en las velas se empiezan a calmar, hay mayor cantidad de velas, el precio acá se empieza a comprimir un poco. Acá ya entramos en esta pequeña etapa de acumulación y acá poco a poco ya empieza a realizar nuevamente movimientos de estructuras alcistas. En este caso la subida fue mucho más agresiva porque acá el precio, ¿qué era lo que había hecho? Se había desplomado únicamente. Al desplomarse de esa manera, ¿qué es lo que termina sucediendo? Y lo que termina sucediendo es que va generando muchísimas ineficiencias y donde claramente la intención de la venta fue la que más dominó en ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en toda esa caída hay mayor cantidad de vendedores que compradores, entonces no hay tanta gente negativa en la compra. Entonces no hay tantos sectores por lo cual el precio deba de detenerse en esos niveles. Por eso es normal que directamente, como vemos acá, lo termine pasando de largo. Igualmente, estas caídas agresivas, más allá de que puedan estar en una estructura bajista y deban de corregir, muchas veces son propensas a noticias. Noticias como fueron las del día de ayer, noticias relacionadas al ambiente cripto. Esta noticia, si mal no recuerdo, que hizo que el precio baje bastante, casi hasta un valor de $14.000 en su momento. Si mal no recuerdo, fue porque una criptomoneda en su momento también se había desplomado casi un 90% que luego la sacaron, era Luna, no sé si habían escuchado de esa moneda, que también hubo muchos problemas y la moneda se fue a cero. Había llegado una cotización casi de $300 y llegó luego una cotización de fragmentos de centavos. Se perdió muchísimo dinero. Eso también incluyó en una caída de otro broker, que también muchas cosas tienen para afectar. Luego acá arrancó todo nuevamente la temporada alcista, subidas muy agresivas, poco a poco ya otra vez el precio se empieza a compactar para arrancar con el periodo bajista. Y ahora hay que ver y hacerle el seguimiento, cómo se va a seguir comportando en las próximas horas. Por el momento sigue subiendo bastante. Estamos entrando en lo que ya es la sesión asiática. Recordemos que acá se activa muchísimo lo que sería el mercado chino principalmente, que se suele trabajar bastante lo que es todo lo relacionado a las criptomonedas. Así que hay que ver cómo se va a comportar. Pero en resumidas cuentas, si quisiéramos operar ahora mismo, y yo me quedaría como espectador. No buscaría una entrada en algo que ya subió demasiado. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan? ¿Algo que quieran preguntar? Bien. Entonces, esto fue más que nada en relación al tema cripto. Luego, si vemos un poco lo que estuvo sucediendo con la parte de las divisas,
podemos notar que también se vieron afectadas. A simple vista vemos el eurodólar, una fuerte subida que terminó generando. Por consecuencia, el dólar contra el yen es lo mismo, pero al revés. Claramente termina generando el movimiento opuesto. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Si yo arranco a analizar el eurodólar, veo que sí, genera una estructura completamente bajista, una estructura para nada rara, viene marcando su tendencia bastante clara. Tenemos acá un punto de referencia que se podría tener en consideración. Inclusive podría tomar este, cualquiera de los dos estaría bien. Si quiero tomar el que es un poco más grande o el que tiene un poco más de imbalance, también se podría tomar, ya que recordemos que este punto que estamos detectando en la temporalidad de 4 horas no es para programar una operación, sino que es para trabajar dentro de él, así que sea un poco más grande no terminaría influyendo, no habría ningún problema. Y acá puedo bajar a 30 minutos para ver un poco más de información. ¿Qué tipo de información me estaría dando hasta el momento? Que 30 minutos también sigue completamente a la baja. Me generó un punto de interés acá. Podríamos tomar este como referencia. Ahora, por más de que sepamos que tenemos 4 horas con una tendencia bajista y sepamos que 30 minutos también tiene una tendencia bajista, no estaríamos tan habilitados a querer armar una operación acá. Por más de que ahora lo esté respetando y demás, habría que tener mucho cuidado, porque fíjense que el precio viene cayendo desde acá arriba y seguir insistiendo con la venta acá y se puede considerar a que seguiríamos intentando vender a precios y bastante baratos. Entonces acá es donde uno, en caso de que quiera trabajar esta caída y considere que el punto que quiere tomar como posibilidad de entrada no es muy confiable, podemos aplicar qué cosa, el buscar una temporalidad más. En este caso podríamos bajar hasta 5 minutos para ver qué tipo de tendencia se encontraba en ese momento. Así que pasamos a 5 minutos, vemos acá un poco la estructura. Y al momento de estar trabajando acá en 5 minutos, detectamos punto más alto que genera hasta este momento, el creador de ese nivel, el anteúltimo. Todo esto podemos decir que es una pequeña etapa de distribución y acá es donde nos termina dando la confirmación del rompimiento estructural. Una vez que nos da ese rompimiento estructural, tendremos que buscar el punto de referencia para una posibilidad de entrada. Acá no tengo ningún punto de referencia. Acá veo un punto de interés, acá también veo un punto de interés con otro posible imbalance, acá también veo otro posible punto de interés, veo tres posibles niveles. Ahora, en este tipo de situaciones, cuando tengo tres niveles o tres posibles puntos de entrada, y no me rompería la cabeza buscando en cuál de los tres puede llegar a reaccionar. ¿Qué es lo que haría? Y podríamos pasar de 5 a 15 minutos y agarrar un punto más claro. Y en este caso, si tuviéramos que tomar un punto de referencia, podríamos haber tomado este. Deja una buena ineficiencia, punto de interés de 15 minutos. Así no sería lo más recomendable tomar la operación. ¿Por qué? Porque tenemos casi 3 pips de stop loss. Podríamos colocarlo un poco por arriba del último máximo. Esto bajarlo un poquitito más. Ahí los 6 pips estarían más que bien. Haber, por ejemplo, armado la operación de esta manera, tampoco estaría mal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que acá estamos viendo que no hubiera realizado la activación esta posición. Entonces, si sucede esto de que tomo este punto como referencia para poder trabajar, y más que nada nos quedamos con el extremo, porque claramente también se ve que estaba este que fue el que reaccionó, pero si supongamos que queríamos trabajar únicamente con el extremo, acá vemos que la operación no lograba concretarse. Entonces, en este tipo de situación, ¿qué es lo que hago? Espero una confirmación más. En este caso, si voy otra vez a 5 minutos, el precio, ¿qué es lo que vuelve a generar? Un nuevo rompimiento. Podemos decir que el anterior fue considerado el choch y este ahora el boss, que confirma el rompimiento en la estructura, y como nuevamente acá no veo nada muy claro, puedo volver a 15. Y en toda esta caída, ahí sí podría tomar este punto sin ningún problema.
Acá, por ejemplo, en este tipo de situación, ahí la operación estaría bien. Poner, justamente nos da los 6 pips y que quede un poquito por arriba de la última mecha. Y el beneficio lo podríamos calcular hasta ahí el 1.3, considerando que tenemos toda la liquidez previa y que podría llegar a realizar alguna posible reacción en este nivel. Posible reacción, habría que buscar alguna confirmación en particular, pero un escenario así tampoco estaría mal. Bien. ¿Dudas, consultas con esto? ¿Algo que quieran preguntar? Ok. Otra de las gráficas que se estuvieron moviendo bastante, bueno, el australiano dólar, un escenario bastante similar a lo que es euro dólar, libra dólar. Acá no tenemos mucha información. Sí tenemos que anteriormente había generado una estructura alcista, sí había generado un punto de interés de compra que intentó llegar, pero fíjense que si bajamos a 30 minutos y era una entrada un poco complicada de tomar, porque si yo tengo esto como estructura bajista y luego acá me da la confirmación, el precio directamente, ¿qué es lo que hizo una vez que rompe? Y se termina yendo. Acá es donde, en todo caso, ni bien rompe, hubiéramos buscado este como un posible punto de entrada, pero no lo iba a ir a buscar. Vemos que claramente termina reaccionando en este punto de acá por la ineficiencia que dejó, pero no sería una entrada muy válida para considerar porque no teníamos el rompimiento. Necesitamos esa confirmación, si no, no nos termina dando la seguridad necesaria. Acá nuevamente mucha liquidez, ya empieza a lateralizar un poco. La mayoría de los gráficos después de estas noticias que salieron terminaron provocando todo este tipo de movimientos donde o los precios únicamente están subiendo o únicamente están bajando, están intentándose acomodar un poco. Si mal no recuerdo, las últimas noticias que tenemos programadas para esta semana son justamente mañana, dos noticias 10:45. Hay que ver qué tanto movimiento podrían llegar a generar y dependiendo del movimiento, a ver qué puntos quiere llegar a tocar, pero fue una semana bastante volátil. La próxima semana, si mal no recuerdo, debería ser más tranquila. El lunes ya no tenemos nada programado. Martes tenemos dos noticias por la mañana. Miércoles puede ser un poco más volátil, tenemos tres en el mismo horario. Jueves una sola y viernes recién por la madrugada. Así que la próxima semana le daríamos un poco más de relevancia, principalmente al miércoles, por las tres noticias que hay programadas, y un poco al martes por estas dos, que es algo similar a lo que va a pasar mañana, pero mucho más importancia a lo que es el día miércoles. Después, gráficas como estas, como puede ser el euro-yen, como estarán notando, son activos que lo relacionado al yen japonés mucho últimamente no estuvimos trabajando, ya que no nos presenta un buen escenario para poder operar. Ya se darán cuenta por qué. Movimientos muy agresivos en velas, velas con muy poco volumen, pero que van tomando una dirección, pero uno dice, bien, la dirección es clara, va subiendo, pero a medida que va subiendo constantemente, ¿qué es lo que empezamos a notar? Mechazos por acá, mechazos por acá, por acá, por acá, constantemente está provocando muchas liquidaciones y sin que sepamos en qué momento lo puede hacer. Uno generalmente lo que hace siempre es prestar atención a las noticias para evaluar en qué momento se puede realizar esa manipulación. Pero en lo que es el yen japonés actualmente, no hay noticias que nos digan que está generando esa manipulación, o al menos en Investing no nos estaría apareciendo. Así que es más complicado prever en qué momento puede pasar. Lo mismo con el yen japonés. Acá está dando escenarios similares. Euro-yen, lo vimos recién. El CAD JPY es prácticamente lo mismo. La libra contra el yen, similar a otros gráficos. Acá el australiano contra el neozelandés. Esta suele ser una paridad que genera buenos movimientos en este rango de la noche. También es algo similar al dólar contra el canadiense. Estructura completamente bajista. Podríamos marcar algún que otro punto de referencia. Y cuando vamos recién a 30 minutos, y acá podemos decir que tuvimos recién una de las primeras confirmaciones. Acá tenemos un punto a tener en cuenta, que ya lo acaba de tocar,
pero en 5 minutos todavía no me estaría dando ningún tipo de confirmación. Sí podríamos visualizar acá una posible entrada en compra. Tiene gran imbalance para recubrir. Si vemos un poco atrás, fíjense cómo las velas empiezan a detenerse acá por este movimiento que había generado anteriormente. Este movimiento de acá fue martes 11 de agosto, movimiento bastante agresivo. Podemos venir acá, buscar 11 de agosto, qué pasó. Justamente 1:30 de la mañana, noticias relacionadas al australiano, decisión de los tipos de interés, y justamente estamos trabajando una divisa relacionada al australiano. Este fue un movimiento, un mechazo, se encargó de llevar por delante muchísima liquidez que había dejado pendiente. Esta misma manipulación se encargó de venir a buscar este punto que había quedado, y ahora esa misma manipulación que provocó toda la subida es donde se estaba apoyando acá el precio. Así que ahí nos empieza a dar un poco más de seguridad esta posible entrada en compra, o al menos ahora pinta mucho mejor. Si vamos a 4 horas, acá se observa este nivel que había quedado de referencia, acá se empiezan a acumular las velas. Sí, para acá una posible entrada en compra, nos faltaría esa última confirmación en 5 minutos. Esperaríamos un movimiento similar a este, que genere en las próximas horas o en los próximos minutos. Estamos en su plena sesión, así que podría dar algún tipo de oportunidad y esperar a que realice este rompimiento. Si en los próximos minutos o horas nos termina dando ese rompimiento, ahí es donde estaríamos más que habilitados a buscar una posible situación de dejar una orden programada. Generalmente, cuando dejamos una orden programada, solemos usar de referencia el máximo anterior como para poder calcular el take profit, que inclusive hasta acá estos niveles estarían más que bien porque consideraríamos que todo esto es liquidez y ponerlo justo en la altura de esa liquidez también estaría más que bien. Pero si quiero también ser un poquito más especulativo y sé que voy a tener el tiempo en la semana como para hacer el seguimiento a esta operación, si va yendo a mi favor, podría alargar el take profit hasta estos niveles también, considerando que se tendría que llevar por delante toda esta gran ineficiencia que había dejado anteriormente, ya que la mitad de esa ineficiencia fue corregida. Acá es donde el precio puede retroceder, testear y otra vez ir a recuperarla. Obviamente, si armaríamos esta operación acá, no esperaríamos a que sí o sí llegue al take profit. Si ya de por sí va generando cierto rendimiento, puedo optar por ir protegiendo la operación, desplazando el stop loss y ya me quedo más tranquilo. Si en vez de buscar el objetivo que era un 1.5, termino cerrando la operación en un 1.3, bienvenido sea, es más que suficiente. Pero bueno, uno hace de esta manera acorde a la información que va viendo anteriormente. Bien. ¿Dudas, consultas que tengan? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Mucho verdaderamente para seguir analizando no lo hay por cómo se viene comportando el precio, pero si hay dudas o consultas, podemos ir resolviendo. Bien. Entonces, como ya no hay más dudas o consultas, recuerden que para los que ingresaron tarde, pusimos a grabar la clase, estuvimos hablando un poco del desarrollo del Bitcoin, cómo se viene, cómo se estuvo comportando, viendo un poco qué es lo que se esperaría, qué tipo de decisión podríamos llegar a tomar, ver un poco el tema de las divisas, que mucho, como decíamos recién, no se puede analizar por el factor de las velas, pero más allá de eso, luego se los voy a compartir nuevamente en Discord para que lo tengan. Así que recuerden, si van teniendo dudas o consultas, pueden ir preguntando, pueden ir consultando. Cualquier cosita me pueden hablar por WhatsApp o por Discord como siempre. Y si me quieren compartir lo que van analizando u operando, también que lo podemos ir corrigiendo. Así que bueno, chicos, como ya no hay más dudas y consultas, por hoy ya estaríamos. Luego les comparto la clase y nada, que tengan buena noche y cualquier cosita nos mantenemos en contacto. Chau, chau.